Nunca es tarde y como ven ya nos acompaña Juan Toral, nuestro médico de cabecera. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Ando con dolor de cabeza y no es de resaca de fin de semana, sino porque, bueno, hoy el tema va de eso, de dolor de cabeza y de migraña. Y uno cuando se mete en el papel lo vive en primera persona. Eres muy empático, Juan. Ay, mi cabeza, como diría aquel. Exactamente, Juan, ¿cómo podríamos definir las migrañas y a cuántas personas afectan? Bueno, la migraña es un gran problema. De hecho, 15 personas, si tuviéramos 100 en el plató, la tendrían. Son más de 5 millones de personas en España que la sufren y en Canarias, pues cerca de 180.000 personas. Es la tercera causa de invalidez. De hecho, las personas que sufren migraña, como lo suelen sufrir con cierta periodicidad y frecuencia, está comprobado que se pierden al año en torno a 16 días laborales. Luego también es una causa muy grande, pues, de que a veces es una excusa buena, faltar a eventos sociales que no te apetece, puedes usar el comodín de la migraña, pero bueno, es una patología, por desgracia, pues un dolor de cabeza. Dentro del grupo de cefaleas, que es extenso, está la neuralgia del trigémino, la jaqueca y demás, pero la neuralgia es, sin duda, dentro del grupo de los dolores de cabeza, la estrella, y de hecho se ha demostrado que es la segunda enfermedad más frecuente del mundo. Madre mía. ¿Cuáles son los síntomas de la migraña, sobre todo para distinguirlo del resto de dolores de cabeza? La migraña, bueno, el principal síntoma es el dolor de cabeza, que la define, un dolor de cabeza que suele ser muy intenso, que suele postrar a la gente, se tienen que acostar porque no se aguantan ni a ellos mismos del dolor que tiene. Y luego hay cosas que caracterizan a la migraña y sin duda yo creo que esa hipersensibilidad a la luz y al ruido es muy característica de la migraña. Gente que con la luz el dolor se acentúa, que con los ruidos también. Se puede acompañar y de hecho se suele acompañar también de síntomas gastrointestinales, sobre todo náuseas e incluso vómitos. Y aquí en Canarias hay un síntoma que es estrella en esto de la migraña, es la fatiga. Las personas con migraña suelen tener, pues, esa sensación de fatiga, de malestar que acompaña al dolor de cabeza y que la hace, pues, especialmente molesta e invalidante. Y también te puede hasta cambiar la temperatura corporal. Sí, la temperatura, más que la temperatura corporal, la temperatura de la cabeza. A veces las personas que sufren una crisis de migraña se pueden poner un poquito pálidas, sudorosas, e incluso, pues, te toca el cuerpo y la cabeza y hay una alteración de temperatura. Oye, hay una migraña con aura. ¿Eso qué es exactamente? Pues no estamos hablando de la mujer de Jesé, ¿vale? El aura, en el contexto de las migrañas, hay ciertas personas que sufren migraña sin este aura, pero el aura son aquellos síntomas inespecíficos que la persona, antes de empezar con la crisis de dolor, con la crisis migraña, pues 30 o 60 minutos antes, puede empezar con síntomas extraños, por ejemplo, visión borrosa o destellos luminosos en los ojos, o un cuadro como de mareo, de debilidad, y eso, pasado unos minutos, rompe con el típico dolor de cabeza, la molestia a la luz, a los ruidos que hemos comentado anteriormente. Enseguida vamos a ver cómo solucionar el problema de la migraña, cómo tratarla, pero vamos a hablar antes de los mitos que están relacionados con la migraña, ¿no? Tenemos aquí, Juan, vamos hasta la mesa, pues un bodegón con diferentes productos. Algunos de ellos indican que van mal con la migraña, es decir, que favorecen dolor de cabeza, y otros que son buenos. Empezamos por este grupo de aquí, ¿te parece? Pues sí, porque es que, aunque puede que no haya, en principio no vemos relación entre lo que comemos y las migrañas, muchas veces el origen de los dolores de cabeza tipo migraña están en nuestro intestino, ¿vale? Y es que hay personas que tienen problemas en una enzima, la enzima DAO que se llama, que está en el colon, y lo que hacen estas personas, al faltarle esta enzima, son incapaces de digerir la histamina de los alimentos. La histamina, si se acumula a nivel cerebral, pues hace una vasodilatación, o sea, los vasos de la cabeza se dilatan, se ensanchan y empiezan a dar dolores de cabeza. O sea, entonces la leche... Alimentos ricos en histamina son la leche y todos los productos derivados de la leche, yogures y queso. El queso fresco no, pero el resto de productos lácteos sí. Los embutidos, sin duda, también son otros de los alimentos que las personas que sufren migraña deben de evitar. También las berenjenas. El alcohol, el cava, el champán, la cerveza tienen altas concentraciones en histamina, y también las latas de conserva, el atún en lata, la sardina en lata, son productos con altas concentraciones de histamina y por lo tanto las personas que tienen este problema de la enzima en el colon pueden sufrir migraña. ¿Y qué alimentos sí que serían positivos contra la migraña estos, por ejemplo? Hay alimentos como por ejemplo las verduras, las hortalizas de hoja verde como la lechuga, que ayudan a prevenir. No quiere decir que si tienes una crisis migraña pues te hincha a comer lechuga, no.
son para prevenir las crisis. Las frutas, sobre todo dentro del grupo de las frutas, las fresas son otro alimento que es un gran aliado en esto de prevenir las migrañas. Y luego también tenemos los frutos secos, que pueden también ser aliados, pero tenemos que tener en cuenta que tienen que ser frutos secos, pues que no estén fritos, que no estén sazonados con especies y demás, porque si esto ocurre, los frutos secos pasan al grupo que pueden dar migrañas, pero frutos secos como los que vemos en pantalla, como la nuez, por ejemplo, son aliados. Claro. Imagino que el ejercicio también, ¿no?, es muy bueno contra... El ejercicio es bueno, o sea, evitar el sedentarismo, no hacer nada, pues predispone a que puedan sufrir crisis migrañas. El ejercicio es una buena herramienta para prevenir las crisis, pero hay que tener mucho ojo porque ejercicios muy intensos, pesas, crossfit, grandes carreras con mucho calor, muchas cuestas, el ejercicio físico muy intenso puede también desencadenar las crisis de migraña. Y en contraposición tenemos el descanso, el encerrar en una habitación a oscuras, sin ruido, también son aliados para que el dolor de las crisis migrañas se vaya suavizando y desapareciendo. Yo no sé si todos estos consejos que nos has dado pues los conoce nuestra siguiente invitada. Ella se llama Isabel y lleva años sufriendo migrañas. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Desde qué edad sufres migrañas? ¿Cuántos años? Bueno, pues la primera crisis de migraña la recuerdo perfectamente, tenía 13 años. Wow. Y ahora tengo 60, con lo cual, bueno, pues tengo un largo historial de migraña. Empecé con una migraña episódica, pues de vez en cuando alguna crisis, porque como decía el doctor, esto es una enfermedad neurológica que desencadena por crisis. Y luego, bueno, pues se me fue complicando, pasé a migraña crónica. Y bueno, hoy en día, gracias a los tratamientos preventivos y a un adecuado estilo de vida, como decía también el doctor, no solo de alimentación, sino también pues de intentar manejar el estrés, hacer ejercicio físico fuera de las crisis, bueno, pues tengo más o menos la migraña bajo control. Claro, ¿qué es lo que te desencadena a ti las migrañas? ¿Sabes si haces determinadas cosas, pues vas a saber que vas a sufrir dolores de cabeza intensos? Bueno, pues yo sé que, por ejemplo, no puedo saltarme una comida, no puedo dormir más de la cuenta ni menos de la cuenta, o sea, tengo que tener unos hábitos regulares de sueño. Y también, por ejemplo, en mi caso, los cambios atmosféricos me desencadenan migraña. O sea, el cambio de presión atmosférica me desencadena migraña. En otra época de mi vida, cuando era más joven, los cambios hormonales. Es decir, el migrañoso tiene un cerebro que lo que le gusta es la rutina y cualquier cambio. Por supuesto, también los ruidos, los olores, las luces. Es un cerebro complicado que le gusta la tranquilidad. Claro. ¿Te ha incapacitado las migrañas tu día a día? ¿Has tenido que dejar de hacer cosas o dejar de trabajar por las migrañas? Bueno, yo creo que como todos los pacientes de migraña, en muchos momentos de nuestra vida nos ha condicionado en nuestra vida personal, social y laboral. Y yo, como todos los que hemos tenido migraña, en un momento determinado he tenido que dejar mi puesto de trabajo porque es un dolor incapacitante que te impide, es que yo te diría que ni hablar y por supuesto ni pensar. Y algún día que, bueno, pues todos tenemos un día esos que no puedes dejar de hacer algo de trabajo, y me he arrepentido siempre porque lo haces en unas condiciones que no son las óptimas, con lo cual los mayores errores de mi carrera profesional han sido de días con migraña. Claro. Como dice Isabel, hay tratamientos afortunadamente contra la migraña. Si te parece, Juan, vamos a hablar de esos tratamientos. ¿Cuáles serían los más eficaces? Bueno, tratamientos tenemos tres grandes grupos. Por un lado, el tratamiento para tratar la crisis. Ahí hay tres grupos de fármacos: los calmantes puros, los analgésicos, en los que bueno, se encuentra pues, el paracetamol y el famoso nolotil. Luego también tenemos los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, que también dan resultados aceptables. Y hay un tercer grupo en esto del control de las crisis, que son los tristanes, que lo que hacen es intentar reducir esa vasodilatación que se produce en los vasos cerebrales. Y hay bueno, los famosos Zomí o Maxal, que cuando empiezan las crisis tienen bastante poder de intentar frenarlas. Luego hay otro segundo gran grupo a la hora de tratar las crisis, que ya no es tratamiento, sino, como ha dicho muy bien Isabel, para la prevención. Y aquí, bueno, pues afortunadamente se han ido sumando medicamentos que hacen que, bueno, que estas personas que sufren episodios repetitivos de migraña tengan menos repeticiones, menos crisis, y ahí estarían, pues bueno, ciertos fármacos como los betabloqueantes, los antiepilépticos e incluso ciertos antidepresivos cumplen funciones de frenar estas crisis. Y la buena noticia es que, bueno, enfermedades
pues muy prevalentes, con muchos casos en el mundo, pues dan resultados y sobre todo resultados duraderos. Hay tratamientos que se inyectan como el Botox, la toxina botulínica, que están dando buenos resultados en gente que sufre muchas crisis de repetición. Y en países como Bélgica, Suiza, Europa del centro de Europa, se están viendo tratamientos que son muy novedosos, que son como pequeños parches que se ponen en la zona del entrecejo, pegado a la zona de la ceja, y lo que hacen son como pequeñas descargas, neurotransmisores de pequeña intensidad que se ponen 20 minutos al día, y lo que hace es frenar y prevenir las crisis. Oye, Juan, ¿te ha pasado alguna historia en consulta con las migrañas? ¿Tú qué crees? Que seguro que sí. Yo la verdad que en consulta intento pasármelo bien y a veces pues termino la consulta pues riéndome, y sin ir más lejos, pues hace una semanita hay una paciente que suele ir bastante a la consulta y que suele ir siempre pues acompañada de su marido, ¿no? Una paciente que entre varias patologías que tiene pues sufre migraña, y ese día bueno me llamó la atención porque fue sola a la consulta, y hablando con ella pues le pregunté que cómo estaba su dolor de cabeza. Y me dijo que estaba muy ocupado porque le había salido un trabajo y que por eso no había ido hoy a consulta con ella. Y es que hay gente que tiene el dolor de cabeza tan interiorizado dentro de sí que al final pues lo lleva como un miembro familiar más. Como un bolso. Oye, pues Juan, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Pues nada, espero no haberos dado dolor de cabeza. No, todo lo contrario. Y la semana que viene estaremos otra vez. Gracias.